Además estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Como siempre, por la gracia de Dios, bien hallado. Bueno, el martes hicimos un esbozo pequeño de tu viaje por África. Hablamos de Sudáfrica, pero has hecho un viaje por 3 países del cono sur africano. Los 2 países de habla portuguesa y Sudáfrica, que tienen como una unidad, ¿no? Ahí en el cono sur, que manifiestan en cada lugar una realidad diferente, porque es que son 3 países absolutamente distintos, ¿no? Sí, incluso los 2 que son de habla portuguesa, pues son totalmente diferentes. Angola, de Mozambique, vamos, en todos los sentidos. Y con Sudáfrica, por supuesto. Sudáfrica es algo curioso. La primera vez que yo fui a Sudáfrica, yo dije, esto es Estados Unidos de África. Un país súper desarrollado, tiene todo. Con todos los climas, paisajes, selva, o sea, playas, o sea, montañas. Es algo impresionante ese país, ¿no? Y con unas riquezas, pues fíjate tú. Todavía hay residuos de la gran mina de oro de Johannesburg que quieren reciclar, porque y esperan. Sí, las nuevas técnicas hacen que sea más rentable que antes la extracción del oro, ¿no? Exacto, no, y que quieren reciclar los residuos de la mina de oro, ¿sabes? Son montañas y montañas, pero y que sigue habiendo, pues eso, oye, toda clase de riquezas, y ahora pues se añaden las tierras raras que hay también, pero sobre todo pues diamantes y rubíes y bueno. Claro que la tierra más de los diamantes es Angola, sí. Que se les llamó los diamantes de sangre porque se usaron como moneda de pago para las armas en la guerra civil. Y Gaddafi se encargó muy bien de hacer la gestión de vender las armas a Angola a través de Burkina Faso, porque yo recuerdo que viajábamos mi esposa y yo a Ouagadougou, y al llegar al aeropuerto allí pues aparecían los aviones militares cargando armas. Y ahí estaba Francia detrás. Pero sobre todo Gaddafi se montó un banco, enorme banco, en Ouagadougou, banco de Gaddafi, ¿no? Ahora imagínate tú, bueno, pues el pago... Que también estaba Francia detrás de Gaddafi. También estaba Francia, claro, es que aquí, vamos, el colonialismo en los países más vampirescos, más vampiros de la historia, pues se perpetuó con el colonialismo económico, no solo con el cobrar royalties, sino con la dependencia económica, ¿no? Y bueno, pues esas armas que vendía Gaddafi a los guerrilleros comunistas de Angola, ayudados por los cubanos, que hubo un ejército de cubanos a pelear en la guerra civil de Angola, y luego pues cubanos sanitarios, etcétera. Bueno, él pues se pagaba con diamantes no catalogados. Es decir, fuera de mercado. Salidos de la tierra, sí. Sí, y entonces se les llamó diamantes de sangre, ¿no? Pues oye, donde habrán acabado esos diamantes, pues oye, es como el blanqueo de dinero, blanqueo de diamantes. O sea, todo eso funciona en una especie de cambalaches y de corrupción mundial. El punto final geográfico de Sudáfrica, bueno, es Ciudad del Cabo, pero el punto final es el Cabo de la Buena Esperanza. Quiero decir que hay nombres que son
muy positivos, aunque luego la realidad es otra. La buena esperanza del mundo se llama Jesucristo. Sin duda, la única esperanza en realidad, no hay otra esperanza. Y todo lo bueno por medio de Jesucristo vino al mundo, ¿no? Así que si algo bueno recibimos, démosle gracias, ¿no? Y Sudáfrica, pues ya que hemos empezado por ese país, me ha impresionado ver cómo el Señor está restaurando el ministerio que se había un poco deteriorado, ¿no? Debido a problemas de liderazgo, porque se muere uno de los dirigentes, porque otro es trasladado. Bueno, el caso es que he disfrutado enormemente en este viaje, y en Sudáfrica pues tuve el gozo de compartir la primera fase con un ejército de hombres allí, pero vamos, receptores de la palabra, y ver también cómo las estructuras se van consolidando, ¿no? Porque hay unas infraestructuras del ministerio de primeras fases y segundas fases, y empresas que van desarrollándose. Uh-huh. Y como sabes, es Luismi, el pastor de Portugal, que me acompañó y me tradujo al inglés, el que supervisa toda esa zona. Y la verdad es que Remar Portugal ha tomado ejemplo de Remar España para enviar contenedores, maquinaria, ayuda, etc. Sí, y obreros que ha sacrificado para allá, portugueses, ¿no? La mayoría son portugueses. Y bueno, pues pude ver además que están teniendo una efervescencia creativa en microempresas. Entonces han establecido una fábrica de perfumes, colonias, además de la fábrica de detergentes que ya tenían, ¿no? Sí. Y que sigue fortaleciéndose, ¿no? Y luego rastrillos y rastros, ¿no? Ya rastrillos pequeños y rastros ya más. Y eso lo he visto en los 3 países. Claro que lo que vi en Mozambique, pues ha sido mucho más impresionante para mí. Y es que en la primera fase había 94 hombres. A tope, no cabían más. Ya estaban habilitando la segunda fase, que también fue una inversión apropiada, porque empezaron a tener una lista de espera amplia. Y eso tú sabes que a mí me duele. Hacer esperar a la gente para que ingrese a salvar la vida. No puedo. Pero está pasando en algunos países, y es que a veces nosotros llegamos hasta donde Dios nos da la gracia de llegar. Si hubiera más ayuda de más personas o de más instituciones, claro, podríamos llegar más lejos. Sí, por lo menos si no nos estorban, porque es que encima nos estorban. Nos cobran unos impuestos gigantescos por enviar contenedores de ayuda humanitaria, es decir, pagas impuestos por la ayuda humanitaria. Aparte de pagar los fletes, que son caros y que han subido. Así que, por ejemplo, en Mozambique se ha suspendido todo contenedor de ayuda humanitaria, porque es insostenible. Aparte del flete, pues hay que pagar igual 7.000 euros por impuestos por un contenedor de ayuda humanitaria, que es mejor darles el dinero que mandarse el producto, que igual no vale ni eso. Entonces, el asunto es que pues están sobreviviendo con la autofinanciación, y con ayuda económica directa, o sea, punto. Pero en Mozambique es sorprendente ver a la mujer del pastor que fabrica jabones artesanales, que fabrica
también perfumes. O sea, se han puesto casi de acuerdo en todo. Claro, se pasan la información y lo que uno aprende se lo pasa a los demás, ¿no? Y mi esposa les ha enseñado a hacer mermeladas. Y la información que nos mandan hoy es que están como locas las mujeres ahí fabricando mermeladas. ¿Por qué? Porque tienen la fruta tirada, vamos. Entonces, y bueno, pues se ve claramente una pasión de desarrollo, de crecimiento y de ayuda. Entonces, nos hemos puesto de acuerdo para que sigan buscando primeras fases, porque no puede ser esto. En Sudáfrica, el gran problema que ha habido yo creo que en un siglo, es el tema del apartheid, ¿no? Primeramente los blancos sobre los negros y después los negros sobre los blancos. Yo no sé qué situación hay con respecto a las comunidades de Remar, si se rompe esa... En ninguna manera ha habido ataque racista contra nuestros blancos, tanto misioneros como los blancos que están en rehabilitación, ¿no? El asunto tiene un trasfondo económico de querer expropiar las granjas, las propiedades de los colonos africanos, y después hay como siempre, una injerencia de origen internacional, de violencia, que muchos de los que participan son mercenarios. Entonces, he llegado a la conclusión de que los negros respetan más a los blancos que los mismos blancos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta. Primero, del nivel de educación. Y segundo, porque también se dan cuenta del nivel de crecimiento económico y entonces, ahora mismo lo que sí es grave es la participación del primer ministro de Sudáfrica en el tribunal de La Haya, de juicio internacional, y la obcecación de llevar a la cárcel a Netanyahu. Pero el presidente del país no tiene eso. El presidente del país se proclama amigo de Israel. O sea, fíjate qué contradicción entre el primer ministro y el presidente, ¿no? Y otros muchos parlamentarios que siguen teniendo una relación privilegiada, ¿no?, con Israel. Y bueno, hay allí muchos judíos en Sudáfrica, claro, porque donde hay posibilidades económicas, no, y donde hay oro y diamantes, son expertos. Pero por tanto, la persecución que hay es de personas, sí, especialmente negros, que son asesinos, violadores, o que son mercenarios, o que son terroristas, o que son violentos. Y curiosamente, se ha detectado que muchos de ellos son nigerianos. Es increíble. Y bueno, pues... musulmanes. Bueno, o no. ¿O no? O simplemente mercaderes. Nominalmente, por lo menos, ¿no? Simplemente mercaderes, habrá de todo, ¿no? Pero sí, el problema está bien grave en el islamismo asesino que está matando cristianos, pero todos los días en Nigeria y en Congo, y bueno. Y pues, ¿por qué sucede lo que sucede? Vamos a ver, yo estoy queriendo proclamar una frase a los contestatarios anti-Dios, decir, bueno, ¿por qué no le culpas a Dios del mal que sucede en el mundo? Tendrías motivos para hacerlo. No porque sea culpable, sino porque es el que realmente causa del efecto.
porque no hay ningún mal que suceda en el mundo que Dios no permita o ordene directamente. Atrévete a culpar a Dios. Claro, este es el asunto. Muchos se atreven y así les va, pero lo que sucede es que sí que Dios es responsable, porque es dueño absoluto y puede decidir lo que crea más justo porque su voluntad es perfecta. Y ahora mismo en Indonesia, ¿por qué esa superinundación? Hablamos en el último programa de por qué la Dana de Valencia, pues por la brujería, por la idolatría, por toda la perversión sexual, etcétera, que en esa zona es recalcitrante. ¿Por qué en Indonesia? Pues porque matan cristianos, sencillamente, porque es un país completamente abusador de las mujeres. Todo lo que esto está de moda, porque no se meten. Sí. No, de hecho, hay otro caso en África, que es Etiopía, que Etiopía era un vergel, era un lugar donde el cristianismo, igual que Líbano, donde el cristianismo estaba creciendo y las universidades floreciendo dentro de un movimiento cristiano, ¿no? Y llegó el emperador Jaime Selassie. Sí, Haile Selassie, y comenzó una cruzada, vamos a decir, una batalla en contra de todo ese poder del cristianismo en Etiopía, y hizo que el país dejara de ser rico, entró en una crisis medioambiental, de sequía, que habría que mirar por qué, pero una sequía tremenda. Es que además la ciencia y cualquier persona con sentido común sabe que no hay efecto sin causa. Eso es una ley universal. Pero es que eso sucedió porque hubo un avivamiento en las universidades de Etiopía espiritual. Y entonces los universitarios aceptaron a Cristo y se llenaron del Espíritu Santo. Y la religión ortodoxa etíope, supuestamente cristiana, claro, supuestamente. Sí, igual que el judaísmo en el tiempo del Señor. Igual que la religión vio peligro de su estatus de poder cabalgador sobre la bestia política, sobre el emperador, la influencia. Que no me quite el poder estar cabalgando sobre la bestia y alimentándome de la bestia económica y con el poder religioso. Y entonces convenció a Jaime Selassie de que exterminara. Es un peligro contra el imperio, contra usted, contra su corona, y arrasó, hizo una masacre. Pues acabó uno de los imperios más antiguos de la humanidad. Después del de China, probablemente sería el más antiguo, bueno, digo yo, aunque quizá... La famosa reina de Saba, ¿no? Y todo ese... Claro, fíjate, entonces se vino abajo y era un país con una prosperidad y con una bendición de Dios tremenda, ¿no? Y ahora, pues, está sí que llena de multimillonarios y que viven y sobreviven y se enriquecen más y más a costa de la mayoría de la población, que son pobres, que están en miseria, ¿no? Entonces sigue siendo uno de los países del lujo y del turismo lujoso y de las cacerías y de las dominaciones coloniales económicas, ¿no? Entonces estamos ahí, sabes que por fin no, en Etiopía no, en Kenia, es en Kenia. Estamos en Kenia, sí. En Kenia, en Etiopía. Nairobi. Hace tiempo que un ministro, hace muchos años... Tenemos los estatutos de Etiopía legalizados por el... ¿Ah, sí? Por el gobierno, en el gobierno, pero no tenemos actividad porque no ha habido oportunidad de llevar a nadie. No sé, es que yo ya, además viajando como viajo, tú fíjate que me costó 29 horas de viaje para regresar desde Maputo a
Madrid, 3 vuelos, bueno, fue uno de los viajes más terribles, pero que gracias a Dios pues llegué, ni comí a las 3:30, a las 4 sin comer, me fui al cajón, ¿no? A la tumba, muerto totalmente, porque casi me desmayaba, ¿no? Pero el Señor me dio gracia de 11 horas de sueño en 3 etapas. Poniéndote las pilas. Y pude, me ha resucitado. Y bueno, Misiones es impresionante, o sea, ver cómo la obra del Señor se multiplica y crece espiritualmente, en el sentido de que se van levantando cada vez más hombres y mujeres fieles, ¿no? No, te llena el corazón de alegría ver que Dios va a salvar a muchas almas a través de todos estos héroes de la fe que tenemos en Misiones. Y encima, pues te das cuenta de que la obra que el Señor nos ha dado en Misiones ya es muchísimo más potente, claro, que lo que es la madre, lo que es Remar España. Porque aquí nos están parando un poco, bueno, nos están parando con estos ataques, pero allí no, el Espíritu Santo no permite, y tuvieron sus parones, como siempre, hay esas pruebas de que Dios prueba la fe por fuego, pero ahora están en un continuo crecimiento, pero eso nos sucede en los demás países de África donde yo he ido 3 veces a África este año, congreso en Burkina Faso, congreso en Ghana, y ahora estos congresos en Angola, y Mozambique, etc. Y la pasión misionera tiene que seguir manifestándose porque es la voluntad de Cristo, es la gran comisión, id por todo el mundo. Claro. Hay una sección en Remar que es vemos, ¿no? Sí. Porque vemos, vamos, ¿no? Y es porque podemos escuchar de muchas noticias, pero qué bueno que haya personas que puedan pasar un tiempo, aunque sea unas vacaciones, el mes de vacaciones laborales, que puedan ir a alguno de estos países a no escuchar, sino a ver la realidad de lo que está pasando. Y ayudar encima, porque cada uno, según el talento que tenga, va a poder ayudar seguro, sí. Como administrativo para ayudar a poner mejores las cuentas, como carpintero o como albañil o como... mira, las vacaciones solidarias producen un impacto en aquellos que las cumplen, ¿no? Y vuelven diciendo: yo he sido más bendecido de lo que yo he podido bendecirles a ellos. Y quizás no hace falta el mes entero, porque claro, eso es pedir peras al olmo en la mayoría de los casos. Son pocos los que estarían dispuestos a sacrificar todo el mes de descanso, de vacaciones en solidaridad. Pero 15 días. ¿Tú sabes lo que puede hacer un constructor en 15 días? Lo que puede hacer un cerrajero, o lo que puede hacer un cirujano, un odontólogo. Es impresionante. Y lo hemos comprobado. Porque yo recuerdo con los profesionales sanitarios que estuvieron en Burkina Faso, con nuestro hospital de campaña, un autobús medicalizado, o con una clínica que está establecida en la base principal de Wenkuni, Don de Dios, que es la finca madre de Burkina Faso, de Remar Burkina Faso, con no sé cuántos cientos de niños alojados y escolarizados, y con esa clínica. Y bueno, fueron no cientos, miles de intervenciones médicas, sanitarias, quirúrgicas. Hasta incluso nos permitieron llevar el autobús medicalizado a las prisiones. Ir allí a poder... porque... Sí, se hicieron campañas de ese tipo. Ahora no sé si el hospital sigue vivo o... Pues ahí está precario. Claro, son muchos años ya. Casi solo reparte medicinas gratuitamente. Sí, bueno, el dispensario sí, pero digo, el móvil... claro, es muy antiguo ya, ¿no?
lo que era el autobús. Yo cuando fui a Burkina Faso no tuve tiempo de ver si eso estaba funcionando el autobús. Creo que no. Creo que lo que se hizo, pues, pasar todos los instrumentos sanitarios del autobús a la clínica. Sí, al dispensario médico. Al dispensario, ¿no? Y, pues, claro, el problema está siempre en los obreros. Si no hay obreros... Si no hay obreros, no hay obra. Y claro, pues Burkina Faso, por ejemplo, que llegó a ser el país más pobre de la tierra antes de que Haití sufriera el terremoto. Ahora es Haití, sin duda, sigue siéndolo. Pero, y después Níger. Pero la tierra del hombre íntegro, que significa Burkina Faso, era un país, era una paz, una tranquilidad y un buen decir y hacer de los burkinabés. Y se ha ido perdiendo, se está perdiendo, ¿no? Aunque la gracia de Dios en nuestro ministerio allí ya está reconocida a todos los niveles. A todos los niveles, desde la presidencia hasta ministros y gobernadores, jueces, etcétera, ¿no? Y bueno, pero tú sabes que el islamismo, pues, asesino está entrando en Burkina. Y la parte norte, pues, está masacrada. De hecho, Costa de Marfil fue... Bueno, cuando la última guerra civil en Costa de Marfil, los islámicos entraron a través de Burkina Faso y al final conquistaron el país, ¿no? Curiosamente, a nosotros nos han ayudado más los gobiernos musulmanes que el gobierno cristiano que hubo en su momento, en reconocimiento, porque, bueno, en Costa de Marfil por lo menos la facción islámica que gobierna en el país no es radical. No, y es que además tiene un ala más comunista que islámica. ¿Entiendes? Y entonces, bueno, las historias que tenemos de cómo nos dieron en plena guerra civil carta blanca prácticamente, o no, ¿cómo se llama? Sí, salvoconducto. Salvoconducto para movernos con todos los alimentos. Las dos partes nos dieron salvoconducto para ir de un lado al otro y del otro al otro. Fue algo de bestseller. Y claro, es que es muy sencillo, hay que ir a la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley sharia, no hay ley comunista, no hay ley romana, del derecho romano que sigue vigente, ya no tanto, pero porque vamos, oigo continuamente de que en un juicio el delincuente tiene derecho a mentir. ¿Pero desde cuándo? Es lo mismo, me suena lo mismo que la mujer tiene derecho al aborto. Pues no creo que en la legislación romana existiera eso. No lo creo. Ni siquiera el derecho romano otorgaba el derecho a mentir al que tiene que declarar en su defensa siendo culpable. Porque encima no sirve de nada la mentira. No, a no ser que tú no puedas probar que está mintiendo. Que ese es el problema de las pruebas. Sí, pero normalmente el testimonio del reo, las pruebas tangibles, del acusado, tiene poco valor porque puede mentir. Es decir, que realmente el hecho del derecho a mentir en un acusado le pone en peor situación que si no lo tuviera. Porque salvo si consigue engañar porque las pruebas no son contundentes, porque las ha destruido. Hombre, fíjate tú. Bien, pero realmente lo que da más justicia es siempre la verdad. Y la verdad nos hace libres. Pero el que no se reconoce culpable miente. No, ¿por qué estás tú en la cárcel? No, aquí ha habido un error, yo no fui. Yo estoy aquí pagando
el pato por lo que hizo otro y tal. Que no hay ninguno que se sienta culpable. ¿Y desde cuándo un pecador que ama el pecado, un avaro que ama el dinero, va a arrepentirse o a pedir perdón por haber robado, por haber hecho delitos? Nunca, solo por gracia de Dios. Se justifica y se aferra, ¿no? Y se aferra, ya lo estamos viendo con los políticos, es algo tremendo. Así que claro, desde el punto de vista nuestro, de ser defensores de la verdad, y la verdad ante todo, pues piensas que les vendría mejor decir la verdad. Y de hecho, cuando un drogadicto se convierte a Cristo y tiene asuntos penales y va a juicio, dice la verdad: yo lo hice, pero estoy totalmente arrepentido, soy una persona nueva. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que toca el corazón del juez diciendo: bueno, este hombre está rehabilitado, este hombre merece una oportunidad, porque ¿cuál es el propósito judicial? Sí, que no es la venganza, sino... No es la venganza. ¿Y cuáles son los propósitos de las cárceles? Que no las cumplen en ninguna cárcel del mundo, salvo en aquellas que están siendo dirigidas, como 3 partes de las cárceles de Paraguay, que las dirigen siervos de Dios. Ahí sí. Ahí se rehabilitan, no, ahí se experimentan el trasplante de corazón, de pensamientos y de deseos que Cristo da. Las demás son un fracaso, pero sin embargo su objetivo de rango superior legislativo es la rehabilitación y reinserción, para darles nueva oportunidad. Y bueno, yo creo que contra tales cosas no hay ley. Claro. Estuve en la prisión de Batán, en Mar de Plata, en Argentina, y el que llevaba la dirección de la alabanza en un culto que tuvimos en la cancha y al aire libre, el que llevaba la alabanza era un asesino converso. Es decir, tiene para muchos años para estar aquí, porque tiene que pagar por su delito, pero ahora es un hombre nuevo, lleno del Espíritu Santo y ministrando con una unción especial a los que estaban alrededor suyo. Esas son las cosas que Dios hace, ¿no? Claro. Pero ese grupo de gente que está allí sí que reconoce sus pecados, y es en base a ese reconocimiento de pecados que han podido restaurar sus vidas. Bueno, y de hecho, pues yo también estuve ahí. Ese sitio es una especie de pabellón o de... Sí, actualmente hay 3 pabellones que dirigen nuestros hermanos allá, también en Batán. Y bueno, Paco, nuestro pastor allá, sí, pues te llevaría como me llevó a mí y tal. Pero está claro que después a estos ungidos de Dios, restaurados de las perversiones más grandes, como el endemoniado, que tenía 2000 demonios y quedó como nuevo, pues tienen la protección y la gracia de Dios, que oportunamente el Señor les sacará de la cárcel para que ejerzan esa función fuera, y con indultos o con... Sí. Tenemos casos. Sí, reducciones de pena por buen comportamiento, etcétera, etcétera, van a tenerlo seguro. Y incluso nosotros tenemos un pastor que fue indultado por Belloc cuando era ministro de Justicia, ¿no? Y que tenía 12 años. No, eran 25 años por una condena en el Supremo. ¿25 era? Sí, llegó al Supremo, y el Supremo reconoce la culpa que la Audiencia Provincial de Vizcaya había emitido, la condena, y el tema estaba pendiente de entrar en prisión. Este pastor nuestro había hecho un pacto con Dios. Le dijo: Señor, si me libras de la cárcel, me voy de misiones. Y entonces el Señor intervino a través del entonces ministro de Justicia, que lo conocía de Vizcaya, y que había conocido el caso,
y que conocía a la persona y había conocido la evolución de su vida, y entonces cuando se presenta el caso delante suyo, dice, anda, si a este lo conozco, y creo que lo hizo llamar, habló con él y entonces lo propuso para un indulto que llegó, y entonces el hermano se fue de misionero a Perú. Se encontró, bueno, empezó por Centroamérica. Sí, y luego, es verdad, empezó en Nicaragua. Sí. Yo me acuerdo, sí, que fui a verlo en Nicaragua. Luego Costa Rica que hacía allí. Y ahí empezó con su mujer y sus hijos. El asunto es bien claro. Cuando el Señor nos manda algo, lo más sabio es decir, Señor, tu voluntad es perfecta, ayúdame a obedecerte. Y claro, Él tiene absoluta potestad para mandar, es el dueño de todo. Y si analizas, en los evangelios y en toda la Biblia, abundan los imperativos. Velad, orad, dad. O sea, y id. Son todo imperativos, que son órdenes. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y predicad. Id por todo el mundo y haced discípulos. Ahí hay dos imperativos en esa frase. Y haced discípulos a todas las naciones. Y bueno, pues es muy sencillo, si uno adquiere sabiduría, aceptar la voluntad del Señor, porque es la perfecta. Es que siendo amor, Dios solo busca nuestro bien. Y lo que nos manda no es por dominar, que es lo que hacen las instituciones humanas, tanto políticas, económicas, religiosas, etc. Es por bendecir, por amar, por salvar, restaurar, por edificar, ¿no? Por hacer crecer espiritualmente a los subordinados. Ahora, el ser humano sigue teniendo libre albedrío para rebelarse. Y ahí están las consecuencias. ¿Cuántos que no han recibido esa bendición? Pues por rebelarse, por no querer reconocer, por no humillarse, no querer reconocer el pecado, el error, ¿no? Y lleva a la conclusión de que después de conocer a Dios, la mayor sabiduría para el ser humano es el arrepentimiento, la metanoia, el cambio de mente, de manera de pensar, de dejar de ser un zoquete obtuso, soberbio y tenebroso y malvado, a ser un bendito, pensando con la mente de Cristo. Y de cambio de corazón, en lugar de seguir deseando compulsivamente las concupiscencias, los pecados, desear las bondades de Dios. Pues esto es maravilloso, ¿no? Y ¿cómo puede ser que nos haya costado tanto? Yo digo, ¿cómo he podido llegar a los 34 años siendo un zoquete y un malvado y no haberme percatado? Pues bueno, porque todo tiene su tiempo. Y el tiempo de Dios dice es oportuno. el apóstol Pablo en la carta a los Romanos que porque no tuvieron en cuenta a Dios. El tener en cuenta a Dios no es solamente reconocer que le hay, sino tener en cuenta su opinión sobre las cosas que ocurren y su posición de autoridad suprema. Es decir, hay que tener en cuenta las dos cosas, ¿no? Oye, que estoy jugando con el Supremo. Cuidado, ojo, ¿qué te has creído? Que es un Dios amoroso, pero que es quien tiene la autoridad definitiva, ¿no? Antes hablabas de las maldiciones y yo estaba pensando en el pueblo de Israel en Egipto. Llega la situación de la esclavitud y claro, alguien podría decir, ya, pero ¿y por qué Dios permite que ese pueblo acabe esclavo? Porque tenía un plan, había un propósito de Dios y el quebranto viene por esa condición de esclavitud. Y entonces el Señor habla con Moisés y le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo. ¿Por qué? Porque está pasando una situación difícil. Y ahora todavía era un pueblo muy complicado. Todavía cuando va Moisés allá y tiene la primera entrevista con Faraón,
la situación se vuelve peor y entonces le montan una pajarraca a Moisés. ¿A qué has venido? A fastidiarnos la vida. Pero no estabais clamando. Y luego todas las plagas y las situaciones que hubo. Y todavía el pueblo siguió con rebeldía y con una situación muy difícil. Dios da unas leyes al pueblo a través de Moisés en el monte Sinaí y todavía están rebeldes. Y llega el momento cúlmine cuando van a tomar la tierra prometida y se rebelan contra Dios. Es que este sitio no es fácil, hay situaciones complicadas y 40 años tuvo que pasar el pueblo en el desierto. Así que la causa en realidad de que acaban esclavos de Egipto, todos los que habían sido salvados por la misericordia de Dios a través de José, de morir de hambre, pues la causa es que se asimilaron a las costumbres babilónicas paganas de Egipto y contestaron al Espíritu Santo. Se olvidaron de Dios. Es impresionante que el hombre que es olvidadizo, sí, pero olvidarse de Dios, pues sí. ¿Por qué? Porque si vas a lo tangible, en el vivir de cada día, a lo material, y te vas llenando y dando prioridad a eso, pues al final pues, claro. Y Dios los mete en el horno de la aflicción para que clamen y después los saque, pero primero los mete en el horno como una consecuencia de la disciplina de Dios. Y Dios aquí nada más castiga y disciplina y punto, ¿no? Entonces, cuando los castigaste se acordaron de ti. Yeah. Cuando los hiciste morir, te buscaron. Esto es increíble. Y estamos pensando en el Antiguo Testamento, pero Apocalipsis habla de una iglesia que hace lo mismo, que dice, Dios, no te necesito. Estoy satisfecho. Somos suficientemente autosuficientes y capaces y tenemos todas las condiciones para no depender de Dios. Y antes has dicho babilónico, pues esa es la posición de Babilonia. Babel vuelve a ser parte de la iglesia en los últimos tiempos y es terrible. La iglesia de la Odisea. Y es terrible. Es la más numerosa, ahora mismo. Es una de las tragedias, ¿no? He tenido oportunidad en cada viaje ahora en estos 3 países de África de hablar con pastores y vienen incluso algunos pastores a nuestros encuentros, a nuestros congresos y esto y lo otro, porque claro, se asombran, ¿no?, de lo que Dios hace con nosotros, pero también se asombran de la forma de vida que tenemos, intentando ser como el original de la iglesia verdadera de Cristo, como los apóstoles y los primeros seguidores de Jesús, ¿no?, compartiéndolo todo. Y es una tragedia, multitud de cristianos en Sudáfrica y que están entrando en una etapa de tibieza, de rito, de continuar, de tradición y siempre más de lo mismo y más, y intentar abrir más templos. Claro, ya muchos ya no lo llaman templo porque es ya tan absurdo, pero algunos siguen llamándolos templos a los locales de culto. Y por tanto es religión, la mayoría. Y lo mismo está sucediendo en Angola, donde ha crecido muchísimo, porque no ha tenido mucha oportunidad el islamismo en entrar en Angola. Y aunque en Mozambique está empezando a entrar a saco con persecuciones crueles y muertes. Ha habido una guerra hace poquito. Ha habido una guerra. Entonces, ¿pero por qué? Porque la sal pierde su sabor. Y ya no vale más que para ser pisoteada por los mulos, que son, pues no, los que tipifican a los demonios. Los que roban, matan y destruyen, y que la sal no les frena. Porque la sal es el poder del Espíritu Santo para frenar la corrupción, los reinos de maldad, frenar a los demonios. Y bueno, vamos a ir viendo
Como Dios suelta a las fieras, suelta a los mulos para que pisoteen la sal, para ver si algunos se arrepienten de ser prosélitos de una religión en lugar de ser verdaderos hijos de Dios. Yeah. Esta es la triste realidad, ¿no? Eso te hace sufrir mucho. Estamos programando para el año que viene, que el año que viene nos quedan 20 y tantos días para tener el año nuevo. El lema de nuestros congresos va a ser renovación, ¿no? Hacer nuevas todas las cosas, con lo cual todo ese sistema de costumbres siempre va a quedar atrás, porque Dios hace nuevas cosas cada día hace situaciones nuevas, y nosotros queremos estar en el mover de Dios, de las cosas nuevas de Dios cada día, ¿no? Y no aferrarnos a lo antiguo, porque también podemos caer en esa misma trampa, ¿no? Del costumbrismo y de quedarte con las formas, ¿no? Y el Señor viene a romper formas cada día y hace nuevas, y que tengamos ese anhelo, ¿verdad?, de tener esa novedad, porque es lo que realmente entusiasma. La religión no puede entusiasmar a nadie, porque es ritual que no soluciona nada. Pero Dios hace cosas nuevas cada día. E incluso la religión no solamente no puede entusiasmar, sino que mata. Precisamente es la causante. El hacerse prosélitos de la religión lleva a ese conformismo y a vivir de las rentas. Y además incluso con la autosatisfacción de hemos conseguido esto, lo otro, de más allá. Desde luego no se puede vivir de las rentas. Solo Dios no cambia. Porque es perfecto. Porque es perfecto. No necesita cambiar. Pero, sin embargo, todo lo demás lo ha sujetado a cambios. Ahora está, ¿el cambio es a peor o a mejor? Esta es la cuestión. Y por eso, pues, el lema es creced y multiplicaos, ¿no? Pero se puede crecer en el mal o en el bien. Se puede multiplicar el mal o el bien. Entonces, ahí es donde está la actitud del corazón humano. Si se rinde o no a la voluntad de Cristo, entonces el Espíritu Santo nos hará crecer en el bien, en la fe, en el amor y en la bondad, la generosidad, y nos multiplicará. Pero si no, pues aquellos que se creen que pueden mantener pues su corazón en electrocardiograma plano, sin sentir ni sufrir ni nada, pues no se dan cuenta que no existe ese electrocardiograma plano en el plan de Dios. Eso es muerte. Lo que existe es subiendo o bajando. Y el camino al cielo es estrecho, angosto, y es subida, ¿no?, hasta el monte perfecto de Sion celestial. Y en ese plan, pues tenemos 2 congresos nada más empezar en enero, con ese lema. El primero es en Ecuador, Quito, y el segundo en Guatemala, ¿no? Entonces, si Dios quiere, mi esposa y yo, si tenemos la gracia, viajaremos a Quito. Después iremos a visitar, para aprovechar 2 días intermedios, que si nosotros no nos gusta hacer turismo, iremos a El Salvador, y después del Salvador, si Dios quiere, a Guatemala, y luego iremos a Miami para ver a nuestros hermanos que hace ya bastantes años que no vamos, ¿no? Yeah. Y poder compartir allí en algunos lugares, ¿no? Y antes de eso hay otro congreso. Sí. Hay otro congreso que será, si Dios quiere, la semana que viene. Congreso de Palabra Profética en Jerusalén. Salimos el lunes, si Dios quiere, un grupo que ya está consolidado y completamente, pues, formalizado por la gracia de Dios. Y con el lema, curiosamente, liberación.
porque esperamos que el Señor pues libere a Israel, al menos de la maldición que Dios dio a través incluso de Moisés en Deuteronomio. Al final de los tiempos, yo te provocaré a ira con un pueblo insensato, y con un pueblo que no era pueblo te provocaré a celos. Así que nosotros, que no éramos pueblo de Dios, porque éramos, pues bueno, descendientes de los idólatras y abominables, goyín, inmundos gentiles, pues hemos sido hechos pueblo santo, apartado para Dios. Y vamos a Israel a provocar a celos, a los judíos, a los que realmente deberían de ser el pueblo escogido de Dios, porque lo son, pero sin embargo no ejercen esa identidad. Porque yo se he dado la mayoría, algunos como sí. luz a las naciones, dice, ¿no?, la palabra. Claro, y no han cumplido. No han sido menorá, han sido dispersados por todo el mundo como castigo de Dios por sus infidelidades, y encima no han cumplido el ser menorá, luz de Dios, y el ser Torá, viviente de Dios. Y por eso, pues ahora pues los va a traer a casa para meterlos en un horno final de fuego de purificación, y solo el remanente, el que sobreviva, será salvo. Y antes de que eso suceda, pues les va a someter a la persecución de los cazadores, como dice Ezequiel, que no cazan a las presas y las mantienen vivas, las matan, para que se cumpla la ley total y vuelvan a casa, que es lo que el Señor quiere después de haber concedido el gran milagro que debió de sorprender a toda la humanidad. Hay muchos milagros que muestran la existencia de Dios y la misericordia de Dios y el cumplimiento de sus profecías, su soberanía, que es el que los traerá de nuevo a casa, y 2000 años después les vuelve a les da la tierra prometida otra vez, que la perdieron por su infidelidad. Y sin embargo no quieren volver, pues van a tener que volver, aunque Trump los proteja. Sí, y es que encima Dios los va a hacer volver. Es una condición previa a la venida del Mesías, a la segunda venida del Mesías. Así es completamente indispensable que suceda eso antes de que venga Jesús. Por eso es importante que se sepa eso. ¿Por qué? Porque dentro del plan de Dios esa pieza es indispensable. Ya nos lo explicará el Señor después por qué, pero es indispensable que ocurra eso para que se culmine el final del plan de salvación de Dios, porque en realidad desde el momento que Adán peca en el Edén, empieza un plan de recuperación, de salvación por parte de Dios a la humanidad, y que va a culminar con eso, con que el pueblo de Israel tiene que volver allí a Jerusalén para terminar, dar el último cierre al plan de salvación divina. Para cumplir el deseo de salvación, de santificación y de la formación de la familia eterna de Dios a través del Mesías, de Jesús, el primogénito, el unigénito, el verbo de Dios. Y también pues cerrar el plan profético culminando con el reino del Rey Eterno en Jerusalén por 1000 años. Aunque después de los 1000 años hay todavía profecías curiosas para cumplirse, porque tiene que suceder el juicio final, porque todos los que han muerto sin Jesucristo no resucitan hasta después del milenio, y la segunda resurrección, pero solo los que han muerto en la fe son resucitados cuando Jesús viene sobre la nube igual que se fue, y desde ahí ordena la resurrección. Primero resucitan los que han muerto fieles a Él, y después el arrebatamiento de los que vivan o vivamos deseando ser fieles con todo el corazón.
y juntos, resucitados y arrebatados, a celebrar las bodas del Rey, del Cordero de Dios. Y después de esa fiesta de bodas de una semana, Sí, que son 7 días. Sí. el Rey bajará con su esposa, con todos los santificados y con los ángeles, a completar con el Armagedón, a completar la limpieza total del mundo para gobernarlo 1000 años, que prácticamente habrá quedado casi ya purificado, porque se habrán producido las copas de la ira, que son como las plagas de Egipto, las que liberan a la Iglesia y a los judíos que están de la costumbre del mundo. De la costumbre del mundo, del amor al dinero, de la religión y de todo lo que estorba diabólicamente a ser verdaderos hijos de Dios, ¿no? Y bueno, pues ha habido personas que están queriendo venir en este viaje. Les hemos tenido que decir, miren, esto ya es tarde, no se puede. Prepárense para el siguiente grupo, o si se puede formar otro grupo antes de agosto, pues se puede pensar. Porque yo entiendo que hay un despertar de viajar a Israel, y de hecho se han abierto ya las líneas aéreas y está empezando a haber un movimiento de todos los que no han sido valientes para ir ahora, y que tienen ese celo y que es bueno, pero ahora quieren ir, ¿no? Y bueno, pues yo desde aquí les invito a que ya nos llamen y formen el plan y consoliden el plan de viajar a Israel, que puede ser igual en mayo o en agosto, si Dios quiere. Cada año tenemos agosto y diciembre, pero bien se podría pensar en otro grupo antes de agosto, si hay un deseo de personas que quieran ir. Así que formen grupos y llámenos y búsquenos. Y tenemos el final del año. Sí, sí. Llevamos ya desde el año 20 haciendo cada año 3 encuentros de humillación, de reconocimiento. Si se humillare mi pueblo, dice en Deuteronomio, tuvimos en el Pesach, tuvimos, bueno, alrededor del día del Yom Kippur, el día de la humillación judía, y ahora al final del año coincide con otra fiesta judía, que es la Hanukkah, ¿no? La fiesta de la luz, y justo el día 28, que en la tradición europea y en España se celebra el Día de los Santos Inocentes, en rememoración de la masacre que hizo Herodes en Belén, y bueno, coincide ese día que vamos a, Dios mediante, a tener un encuentro de oración en humildad, humillándonos delante de Dios, pidiendo perdón, primero por nuestros pecados, luego por los de la Iglesia y luego por los del mundo en el que estamos. Dios mediante será a las 6 de la tarde, 18 horas, en la Plaza Cervantes, en Alcalá de Henares. 28 de diciembre. Santos Inocentes, curiosamente, pues malograda esa preciosa fiesta conmemorativa, en la cual los que hemos sido transformados de malvados y culpables en inocentes por la sangre de Cristo, pues sin embargo se ha utilizado para hacer bromas inocentadas, como lo llaman, y incluso con toda clase de abusos y groserías. Siempre donde mete el hombre la mano, sí, pues el diablo le ayuda, ¿no?, a retorcer y a ensuciar, ¿no?, lo que es bueno. Pero es muy importante que se sigan sumando personas, porque es un testimonio tremendo para la población de Alcalá de Henares y para el mundo espiritual. Y para el mundo espiritual que rodea. Y además, curiosamente, Alcalá de Henares, que fue capital de España antes que Madrid,
y que pues encima es cuna de universidad de las más antiguas del mundo, ¿no? Pues después de Salamanca probablemente. Y entonces es fundamental, acudan por favor, esfuércense en venir con nosotros, no importa de qué denominación es usted, no importa, venga a interceder, a clamar, a pedir socorro, misericordia de Dios sobre nuestro país y a reprender las fuerzas del mal y a pedir perdón también, por supuesto, de nuestros errores y a pedir perdón por los errores de este país en los cuales habremos participado por activa o por pasiva en una manera o en otra. Así que les convocamos y esperamos su presencia y oren por nosotros en este viaje a Israel que empezará el lunes y durará 7 días. Por favor, ayúdenos, ministrenos con su oración. Sí, y vamos a orar sí. Ahora también. Padre bendito, gracias por lo que hasta hoy sí, has permitido con nosotros. Sí, un año más de gracias, Dios. De victoria en nuestras vidas, en el ministerio, Señor, en nuestras familias, en la iglesia. Señor, gracias por todo lo que has hecho, has permitido, Señor, y nos has reconfortado en cada una de las situaciones. En las fáciles y en las difíciles, tu mano ha estado con nosotros. Y hoy queremos poner también delante tuyo primero este viaje Padre, que comienza el lunes, Señor, de bendición para Israel, para las personas que van, Señor, que tú guardes de manera especial, unjas y dirijas, Señor, a los hermanos que van, también en ese congreso de palabra profética, que pueda haber, como cada año que se realiza, un regalo especial de palabra profética que pueda ser reconfortante, Señor, para tu pueblo. Señor, y también presentarte el acto del día 28, Señor, que tú nos des la gracia, las fuerzas, el ánimo y la dirección de tu Espíritu Santo, y podamos así terminar el año glorificándote y proclamando tu autoridad, tu presencia. Queremos tenerte en cuenta, tener en cuenta tu palabra, tener en cuenta tu posición, tenerte en cuenta a ti como persona, Señor, y pedirte, Señor, que te glorifiques y nos ayudes a seguir adelante con tus propósitos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por este tiempo. Por siempre al Señor y a vosotros. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.